Gracias le damos al Señor por otra oportunidad más de congregarnos. Un día vamos a entender lo valioso que es congregarse. Un día que no se pueda. Oye, siempre le recuerdo eso. Esto es un privilegio que tenemos nosotros. Podernos ver, reunir con libertad, predicar. Este es un privilegio que hoy no lo tenemos muy claro. Es como los hijos que viven en la casa. Ellos exigen porque esto y aquello, pero no se dan cuenta del privilegio que tienen de tener un techo. Hay unos que no lo tienen, que desearan tenerlo. Y ahí cuando dice amén de los hijos, así somos nosotros como hijos de Dios también. Nos olvidamos del privilegio que tenemos nosotros, que Él nos da. Y ser agradecido es algo que debemos de estar siempre. Amén. Dice la palabra del Señor, dar gracias a Dios en todo. Amén. Vamos a predicar de eso, sí. Vamos a terminar el mensaje del domingo. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Siempre les pregunto. Yo cuando estoy pensando en el mensaje, siempre les estoy preguntando, ¿qué dije el domingo pasado? Y aunque ninguno me conteste, pero la esperanza es que un día usted se acuerde y anote, traiga su Biblia, sus apuntes y después vaya y medite en la palabra. ¿Sabe por qué? La palabra dice, Dios le aconseja a Josué, este es el libro, le dice él, cuida de poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que de día y de noche medita en él. Entonces todo te saldrá bien. Dice ahí. Mire qué maravilloso. Todo te saldrá bien. Es meditando en la palabra. Cuando nosotros venimos a la fe, muchas veces nos montamos sobre el tiempo o sobre lo que, vamos a decirlo así, se está moviendo en ese momento o lo que estamos aprendiendo en ese momento. Pero es importante siempre, y esto lo aprendí no hace mucho, ir a conocer la historia, de dónde somos. No venimos del mono, ¿verdad? Me refiero a que de dónde somos, de dónde nacemos como cristianos, ¿verdad? De dónde nace la iglesia. Entonces hablábamos de un resumen, porque eso es todo un montón de información que yo leo y a usted se lo resumo, ¿ya? Y hablábamos de la historia, pero decíamos que cómo la iglesia terminó congregándose en los templos. ¿De dónde nace el diseño de los templos? Cuando desde la antigüedad Dios ordenó al hombre que llevara la palabra a la casa. Le dio la responsabilidad al hombre de que la palabra se transmitiera, es lo que estaba buscando, de generación en generación. Y leíamos Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Usted ese capítulo, mucha gente lo conoce, donde dice del 1 al 9, estos son los mandamientos y decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Acuérdese, Deuteronomio es la repetición de la ley escrita por Moisés. Está aquí volviendo a recordarle al pueblo la ley que le dio primeramente. Entonces, le dice, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Si obedeces todos los decretos y los tú, tus hijos y los nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer estos y todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que te encargo. Debes comprometerte, le dice el Señor. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones cuando estén en la casa y cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, hay un mandamiento, hay una ordenanza de parte de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje con nuestros hijos.
Entonces, y eso habla de repetirlo a los hijos, estando en la casa y yendo por el camino, por todos lados. Entonces, eso era una costumbre. Entonces, era algo que se transmitía de manera oral. Usted, decíamos, tiene un libro, tiene acceso a una aplicación donde puede encontrar la Biblia. En aquel tiempo no existía eso. 1, 2, no todo el mundo sabía leer. No tenían el libro, lo que tenían era la ley nada más. Y eso se le repetía de generación en generación. Entonces, esa era la forma. Y eso no estaban esperando que una vez que se instruía a alguien, el padre tenía la responsabilidad de ir y enseñarle a sus hijos. A raíz de que pasan los años, viene Nabucodonosor, destruye el templo, porque en aquel tiempo se congregaban año con año para celebrar las fiestas, y son cautivos, nacen o encuentran una forma de seguir enseñando la ley en algo que se le llamaba sinagogas. Eran lugares donde su propósito era llegar, reunirse para aprender la ley. Ese era el propósito de la sinagoga. Llegaba alguien, abría los libros y enseñaba. No era un lugar ostentoso como lo era el templo en aquel tiempo. Eran lugares pequeños donde las personas aledañas, por ejemplo, si había una comunidad aquí y esta era la sinagoga, todos los que vivían a su alrededor se reunían para leer. Pero eso era un hábito sábado a sábado. Y yo lo leímos donde Jesús, como todo judío, visitaba la sinagoga y encontraba ahí maestros enseñando la ley. Eso es desde tiempos antiguos al tiempo de Jesús y hasta el día de hoy. Entonces leíamos eso, pero cuando el Señor se fue y los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia, que le llamamos la iglesia del primer siglo, ellos empezaron a evangelizar. En ese tiempo sale el apóstol Pablo, que llamaba a predicar a los gentiles. ¿Me va siguiendo? Entonces él empieza a predicar y empieza a levantar lugares donde la gente se congregue. Le llaman iglesias, pero vamos a ver hoy en día que eran iglesias en las casas. Entonces, cuando él se va, el Señor se va, quedan ellos y empiezan a predicar a los gentiles. Y estos se empiezan a convertir. Usted va a leer dentro del libro de los Hechos y dentro de la Escritura una palabra que se llama prosélitos o temerosos de Dios. Para que tenga una idea del contexto, los prosélitos, cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra para ganar un prosélito, es alguien que se convertía al judaísmo y cumplía toda la ley, se circuncidaba y todo lo demás. Eso era un prosélito. Pero un temeroso de Dios era un gentil que se convertía al Dios de Israel, pero no practicaba la circuncisión y otras leyes del judaísmo que eran específicamente para el pueblo judío. ¿Me va siguiendo? Entonces, para que tenga una idea, esa sociedad o esa comunidad había una mezcla entre judíos y paganos o gentiles, como lo llama la Escritura. Entonces, los paganos se convertían o los gentiles se convertían y se le llamaban temerosos de Dios, o el que se convertía al judaísmo se le llamaba prosélito. ¿Me sigue? Entonces, también podemos ver Timoteo, para que tenga otra idea, era hijo de madre judía y de padre griego. Entonces habían judíos casados con gentiles también. Era una comunidad mixta. En medio de todo eso se practicaba la enseñanza de la ley. Para el tiempo de Constantino, él reúne y hace oficial el cristianismo y permite que se reúnan en los templos. Antes de eso existía una persecución para el tiempo de Nerón. Para el tiempo de Constantino dice, vamos a oficializar y vamos a dar libertad de culto. Pero ese cristianismo no es como lo que usted imagina, que hoy era un cristianismo donde había sincretismo, costumbres paganas y costumbres judías. O sea, vamos a legalizar, pero vamos a poner la forma que se tiene que celebrar. Y entonces empezaron a traer celebraciones de los dioses griegos
y unieron con fechas a lo que celebraban la Pascua, e incluso movieron fechas, pero entre comillas era legal el cristianismo. Y de ahí nace una institución que conocemos hoy como la Iglesia Universal o la Iglesia Católica de Roma. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el diseño de los templos empezó ahí. Y por un tiempo, en lo que es la comunidad gentil, porque el judío hasta hoy se sigue reuniendo en sinagoga, se sigue reuniendo en las casas, lo que era la iglesia gentil mermó, vamos a decirlo así, la reunión en las casas. Y nos acostumbramos solo a congregarnos en el templo. Por eso cuando viene la separación después de Martín Lutero, ¿sabe usted quién era Martín Lutero, verdad? De ahí nace la iglesia protestante, que es usted y yo. Pero nosotros salimos de ahí con el mismo diseño del templo. Y lo seguimos congregando en los templos. Y aunque hace un tiempo atrás volvió la estrategia de hacer grupos en las casas, inicialmente solo había congregación en un templo. Y entonces la gente se acostumbró a que solo la persona que le predicaba o le enseñaba en el templo, con ese mensaje se quedaba. Y nos vamos de aquí para atrás. Hay mucho desconocimiento de la palabra dentro de la comunidad cristiana porque no hay un hábito de estudiar y enseñar la palabra en las casas. ¿Estamos viendo o no estamos viendo eso? Eso es lo que sucede. Incluso hoy en día cuesta que las personas vengan a estudiar, porque así crecimos, viendo un diseño donde incluso dentro del catolicismo, ¿cuántos se acuerdan que la Biblia se leía en latín? Y aunque usted no entendiera, decía amén. Solo eso sabíamos decir. Entonces no tenían acceso. Y nos acostumbramos a eso, a que alguien la leyera. Y eso era todo. No había el hábito. Pero con todo esto creo que vamos a aprender que necesitamos desarrollar una vez más el hábito de llevar la enseñanza a la casa. Aunque muchos ya lo hacen. Porque como dije, de hace un tiempo para acá, muchos volvieron a esa estrategia. Entonces vamos al mensaje de hoy, porque no podía quedarme en eso. Hablábamos de Jesús también, que su ministerio era un ministerio diversificado. Él iba a las sinagogas, él predicaba en los atrios, él iba a las casas, él iba a las calles. Entonces él predicaba por todos lados. Pero también mucho de su ministerio y muchos de los pasajes podemos leer que cosas que acontecieron, milagros y conversiones, fueron en las casas. Nosotros leíamos cuando Jesús estuvo en la casa de Mateo, el publicano, cuando estuvo en la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, le voy a dar los versículos. Mateo 2:13 al 15, la casa de Zaqueo, Mateo Lucas 19, del 1 al 10, para que usted lo lea. La casa de Pedro, Mateo 8, 14 al 15. Simón el fariseo, Lucas 7, del 36 al 35. La casa de Jairo, Marcos 5, 22 al 23. Y la casa de Marta y María, que eran muy amigos, hermanas de Lázaro. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, él posaba en las casas, iba, compartía, habían milagros, habían conversiones, habían sanidades, y la gente se reunía y lo seguía y se amontonaba en las casas. No era una costumbre predicar en un templo. El templo era para las fiestas que el Señor determinó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos ahora a lo que la Biblia nos habla de las casas cuando los apóstoles empezaron a predicar en la iglesia del primer siglo. En Hechos 2:42 leíamos también que estas personas perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la oración, en la comunión. ¿Han leído eso también? En las casas, en el templo y en las casas. Entonces todo eso era parte que se seguía desarrollando. Ahora, vamos a ver la primera casa, no la primera que aparece, sino una de las primeras que voy a mencionar hoy, de estas casas que usaron o sirvieron como un lugar o una base espiritual para establecer allí la iglesia. En Hechos capítulo 16, versículo 11, vaya conmigo al 15, si lo vamos a leer, que lo otro fue lo que hablamos el domingo pasado.
Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de ahí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia romana. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río. Es bueno leer esto despacio y si usted quiere varias veces, porque hay detalles, como les decía la vez pasada, que la Biblia menciona que eran costumbres y hábitos, que a veces pensamos que son cosas que se le ocurrían y no volvían a suceder. Fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que ahí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que no se escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, escuche bien, Tiatira, y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizadas, nos rogó: si ustedes consideran que soy una seguidora fiel del Señor, vengan a quedarse en mi casa, y nos convenció. Vamos al contexto. Cuando nosotros leemos a esta mujer llamada Lidia, dentro de todo lo que podemos conocer del contexto, era una mujer de negocios, una mujer influyente, una mujer que tenía recursos. Ahora, ¿saben por qué? Por eso le digo que es bueno entender contextos y culturas. No era cualquiera que podía tener una casa grande en aquellos tiempos y reunir personas como hoy nosotros lo hacemos. Hoy existen muchos lugares donde se congregan las personas y para nosotros es normal. Pero generalmente los espacios de las casas eran muy pequeñas. ¿Se acuerdan en la historia donde Jesús estaba y meten a un paralítico por el techo porque la gente estaba de afuera y no es que estaba... ¿cómo le digo? Sí había un montón de gente, pero no es que la casa era grande. Estaba afuera porque los espacios eran pequeños y no tuvieran otra forma de meter al paralítico que por arriba. Pero estas casas habla de que eran grandes y tenían espacio. Y da la característica de esta mujer, como le decía, que era una mujer influyente, que tenía dinero y tenía recursos para poder ayudar. Y cuando nosotros leemos, podemos ver también, porque no menciona esposo, parece que era una mujer sola y que tenía el gobierno de la casa o la administración de la casa. Porque por ella misma dice: hey, quédense en mi casa. Si ustedes creen que soy una mujer que teme a Dios, que le sirve a Dios, yo los voy a hospedar. Entonces, ¿qué podemos ver? Cuando esta mujer escucha el mensaje lo trae a su casa y habla de que todos se bautizan. Entonces, cuando una persona entiende esto, porque ya antes de predicar Pablo a esta mujer, ella dice la Biblia que adoraba a Dios. Pero lo interesante es que cuando escucha predicar, ella dice, ella cree y ella toma decisiones y su casa también la sigue. Entonces, cuando nosotros estamos delante del Señor, escuchando un mensaje, sea aquí o en cualquier lugar, o en tu casa, la palabra que Dios dice o la palabra que Dios nos habla debe llevar a tomarnos decisiones, porque solo tomando decisiones es que vamos a ver cambios en nuestras casas. Pero primero tenemos que abrir la puerta de nuestra casa. ¿Me estoy explicando? Esta mujer, cuando escucha, y más adelante vemos la historia donde ella, y la Biblia menciona de que es un lugar donde se planta una iglesia después. ¿Me explico? Pero ella escucha el mensaje, ella cree en el Dios que predican y ella trae esa palabra para su casa y ofrece su casa para que se siga enseñando la palabra del Señor. Otra casa de la cual la Biblia habla es la casa del carcelero de Filipo, que en ese mismo capítulo de Hechos 16, del 16 al 34, ustedes conocen la historia, vamos a parafrasearla, cuando Pedro
y Silas son encarcelados, Pablo y Silas, perdón, son encarcelados, ustedes saben que hay un terremoto, las cárceles se abren, pero Pablo y Silas no huyen ni ningún preso. Vamos al contexto. El carcelero cree que todo el mundo se fue, se quiere matar y ellos lo detienen. ¿Qué podemos ver aquí? Ustedes saben cómo era la personalidad de un carcelero romano. A ver, eran hombres duros. Es posible que ese mismo carcelero haya agarrado a palos a Silas y a Pablo, ¿o no? Los maltrató. Pero al ver él el testimonio, la misericordia de ellos dos de no huir, porque Pablo, aunque era judío, también era ciudadano romano, y todo el mundo sabía que cuando un preso se escapaba, se pagaba con la vida del carcelero. Y nadie se va. Por eso miren lo que está pasando aquí. Es una forma de predicarle a ese hombre. Y le dice, no te mates. ¿Qué hago? Dice él. Cree tú y tu casa serás salvo. Le dice, ¿han leído esa historia? Y entonces dice que ese hombre, cuando ve eso, que ellos le perdonan la vida prácticamente, ¿sabe qué hace ese carcelero? Le lava sus heridas y lo lleva a su casa. Usted lo lee esa historia en Hechos 16, del 16 al 34. Y dice que cuando Pablo está hablando en su casa, él y su casa se bautizan. Cuando yo leo estas cosas, yo traigo este trasfondo al día de hoy. Y sabe que hoy en día la gente escucha los mensajes y llevan 1 año, 2 años pensándola para tomar decisiones, pensándola para seguir al Señor, pensándola para comprometerse. Y esta gente no. ¿Qué hago? Esto y esto y esto. Lo hacían y miraban el cambio y miraban el fruto. Su casa creyó, su casa se bautizó. Hombre, aquí hay que andarlos enamorando. ¿Te quieres bautizar, hijo? Solo como un paréntesis. Fíjense que como que le estamos ofreciendo algo que le va a perjudicar. Déjeme pensarlo. Porque para bautizarme es algo muy serio. ¿Acaso el Señor, lo demás es un juego? No, esto es serio. Por eso el que oye el mensaje debe de obedecer. Me estoy explicando. Cuando usted lee estos pasajes, esta gente viene, trae a su casa el mensaje y toma una decisión. ¿Qué hizo Zaqueo? Eso está, se lo voy a dar el versículo y usted lo lee después. Lucas 19:31, del 1 al 10, perdón, Lucas 19, del 1 al 10, donde él dice que Zaqueo, le dice a él, Zaqueo, date prisa, desciende que hoy es necesario que pase por tu casa, le dice el Señor. Entonces descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Decisiones. Escuche el mensaje. Yo robé, tengo que restituir a quien le robé. Yo hice mal, tengo que corregir el error. Esa es la parte donde nosotros nos cuesta. Pero cuando el Señor llega a nuestras casas, cuando tú le abres la puerta, deberían de suceder estos cambios. Porque la palabra es clara. ¿O no es clara la palabra? Y cuando la obedece, ¿sabe qué sucede? Milagros en tu vida y en la mía. Pero tenemos una obediencia tardía. ¿Cuántos años llevamos escuchando lo mismo? ¿Cuántos años Dios te ha dicho que hagas algo y has desobedecido? Has postergado. Pero cuando leemos esta historia y el ministerio de estos hombres, en las casas se predicaba y ahí habían cambios y ahí habían frutos. Porque la palabra se oía y se obedecía. Ahora, Jesús entraba en lugares, como dije el domingo pasado, donde las casas, si usted quiere, estaban desordenadas. Ahí no entra a predicar porque ahí, esa casa no hay orden. No, es precisamente en esas casas donde hay que llevar la palabra.
Es que ahí hay desorden. O sea, qué fácil. ¿Y para qué vas a ir? Dice el Señor. Yo voy donde están los enfermos, donde están los sanos. Es precisamente donde hay esas necesidades que vamos a estar ahí enseñando. Hasta que Dios traiga convencimiento y ordene la vida de cada persona. ¿O no es así? Es ahí. Persistir en llevar, enseñar, para que la palabra de Dios sea enseñada. Entonces, en esta casa del carcelero, este hombre duro de corazón, imagínense, ahora, esta es otra cosa, digo, si Dios fue capaz de cambiar el corazón de un carcelero romano, no va a cambiar el de nosotros, ¿no? Que no es que seamos mejores, ¿verdad, aquel? Pero esos hombres estaban acostumbrados al maltrato, a matar, a lo que sea. Y Dios tocó su corazón y llegó la misericordia de Dios a esa casa. ¿Por qué no va a llegar a la tuya o a la mía? Siendo este hombre como era, todo tiene que ver con una disposición, con escuchar la palabra, temer a Dios y obedecer. Así vamos a ver los cambios que tanto necesita tu casa y la mía. Obedezca y obedezcamos todos lo que Dios te va hablando, obedecerlo, y vas a ver qué bonito va a ser esto en tu casa y en la mía. ¿Es fácil? No es fácil. Pero hay que empezar a dar pasos de obediencia. Amén. Tenemos entonces la casa de Lidia, la casa del carcelero, y ahora tenemos la casa de Cornelio. Todo esto, si usted ve, está en el libro de los Hechos. ¿Conocen a Cornelio? ¿Lo conocen? Un centurión romano. Imagínense quién, se le estoy poniendo personas que usted puede decir, ala, ese hombre nunca va a cambiar, que en esa casa, quién sabe, le estoy poniendo gente romana. Si Dios pudo tocar los corazones de esa gente y la casa se abrió, ¿quién dice que tu casa no? Esa es la esperanza que debemos de tener y no perderla. Mujeres, varones, crea, abra su casa, sírvele a Dios, enseñe en su casa y usted va a ver el fruto después, cuando usted obedece. Este hombre está pasando algo. Pablo por un lado orando, le muestra una visión. Usted lo lee también en el libro de los Hechos 10. Y Cornelio orando por el otro lado. Le voy a leer Hechos 10, 17. Ok, Cornelio, dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué era un temeroso de Dios? Por eso le empecé dando los conceptos al principio. ¿Se acuerdan de un prosélito? Era uno que se convertía al judaísmo 100%. Y un temeroso de Dios era uno que creía en el Dios de Israel, pero no practicaba todas las leyes judías, pero temía a Dios. Digamos que alguien así como usted, como yo. Usted no se circuncida, usted no hace esto, pero tememos a Dios. Eso espero. Este Cornelio, siendo un hombre con poder, siendo un hombre con autoridad, con recursos, temía a Dios. Obviamente, después de todo lo que los romanos vieron, los que escucharon y los que testificaron del Señor Jesucristo, mucha gente fue tocada. Que aquí no lo sacan los nombres, pero esto nos da una luz de que gente importante, incluso como la hija que habla que le servía al Señor de un procurador, no recuerdo el nombre, creo que Juana, le servía al Señor en tiempos del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que la palabra del Señor también tocó corazones a esas vidas, y lo podemos ver cuando Pablo viene al concilio y habla que le predica a los gentiles, y en este caso donde leemos, Pedro estaba predicando y el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en la casa de Cornelio. Ellos se sorprendieron porque dice, ni a los gentiles Dios le reserva el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a impedir que esa palabra llegue ahí? Entonces cuando Cornelio está orando, le da una visión que manda a llamar a Pedro, a un varón, para que él les predique. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, porque Cornelio tenía un conocimiento de lo que era Dios, pero él quería conocer más. Y no le bastó solo lo que sabía, sino que necesito que llegues a mi casa, Max, para que me enseñes a mí y a mi familia lo que vos predicás. Eso es lo que está diciendo Cornelio. Necesito que llegue a mi casa, vaya y lléveme enseñanzas, porque quiero que mis hijos escuchen y mi esposa. Eso es lo que está haciendo Cornelio. Y Cornelio era un hombre que tenía autoridad, tenía poder, tenía recursos. ¿Me estoy explicando? Y él andaba buscando a alguien que les hablara de la palabra del Señor.
Eso es lo que estaba haciendo Cornelio. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Tenés tu casa, tenés tus hijos. Mire, hermano, pastor, mire, hagámosle en mi casa, venga, voy a reunir, yo voy a invitar gente para que usted lleve la palabra. Eso es lo que está haciendo Cornelio. ¿Cuántos tenemos ese entendimiento? Hay gente que necesita escuchar ese mensaje, dice Cornelio. Y entonces Pedro llega, y cuando Pedro está enseñando, dice la palabra, usted lo lee, que el Espíritu Santo se derramó sobre esa familia y fueron bautizados. Eso es lo que hace Dios cuando las puertas de tu casa se abren. Viene un cambio, viene vida. Yo no digo que las cosas, y no voy a predicarte del evangelio donde Dios está como el genio de la lámpara para solucionarte tus problemas. No, pero qué mejor que la salvación llegue a tu casa. Es la salvación lo que deja, como lo hizo con Zaqueo. Eso es lo que estamos perdiendo hoy en día. ¿Saben qué hacemos nosotros? En las casas no nos gusta que nos visiten. Y yo le decía la vez pasada, vamos a hacer como hizo Jesús con Zaqueo. Hey, ahí llego. No me invitaste, pero yo me invito solo. No nos gusta. Fíjense que yo recuerdo, o sea, yo sé que no es fácil. No es fácil. Cuando nosotros tuvimos grupos en las casas, y de por alardear de uno, a mí siempre me gustó servirle al Señor desde que yo entendí este asunto. Y yo dije, no teníamos casa en ese tiempo, yo dije, la primera, cuando yo tenga mi casa, el primer fin de semana, yo pongo un grupo. Esa palabra fue así. Nosotros nos cruzamos un martes y medio, el sábado estamos haciendo grupo. Y orando por esa casa, en aquel tiempo recuerdo que nos cruzamos allá en Diriamba, empecé a orar y Dios me dio una visión donde se llamaba Campamento de Dios. Y entonces decía, aquí vendrán hombres, serán capacitados y serán enviados. Y ahí en ese lugar se levantaron muchos discípulos. Dios no me deja mentir, algunos son pastores. No digo que son por mí, pero hice la labor que me tocaba, como lo hizo Ananías con Saulo, ¿se acuerdan? Yo le prediqué un día de eso. Hay Ananías que preparan a los Saulos. Quizás usted sea alguien que esté preparando ahí, que luego será un Saulo. Usted no lo sabe. Por eso es importante entender la labor. Y entonces, cuando yo estoy en esa casa, yo sé que no es fácil, porque, ¿saben? Había algunos niños bien quietos que agarraban los sofás y brincaban, andaban para allá, y los padres no le decían nada. Entraban al baño, me lo dejaban sucio. Mi esposa alegre. Pero era algo que después nos acostumbramos, en el sentido de que sabemos que hay sus cosas, quebraban esto, quebraban un vaso, pero no hay mayor gozo cuando uno le sirve al Señor con gratitud. Yo sé que no es fácil, hay gente que no le gusta, pero yo pregunto, decimos que todo es del Señor, decimos que la vida le pertenece al Señor, pero cuando se trata de mis cosas, esas no son del Señor o no son para el Señor. Disculpen que se lo diga, pero es que así es. Así tiene que ser. O lo que tenés no te lo dio Él. Yo estaba convencido que esa casa me la regaló el Señor. ¿Y cómo entonces yo le iba a privar a Él de usar esa casa para lo que Él la necesitaba? Como hizo Lidia, como hizo Cornelio, como hizo este carcelero y otros muchos que menciona la Escritura, como Onésimo, que prestaron sus casas para que ahí se enseñara y de ahí la iglesia se propagara. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está buscando siempre. Eso no ha cambiado. Que Dios me dio una visión que me reveló. Esto no es revelación, esto es un diseño en la Escritura. Que cuando usted la lee y se extiende para comprender, está clarísimo. Eso de la reunión en las casas no lo inventó nadie. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Y es funcional cuando se da con el diseño. ¿Se acuerdan las características que mencionábamos que estaban en Hechos 2 de esta gente que perseveraba? ¿Se acuerdan? Perseveraban en la oración, en la comunión, partimiento del pan, pero también decían, creían en Jesús, en la ley de Moisés, creían en amar a Dios y al prójimo, compartían de lo que Dios le bendecía, tenían temor de Dios y estaban dispuestos a morir por su fe, así como usted y como yo. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque no está convencido. Entonces, tenemos otra casa, vamos a mencionar, dejemos a Cornelio.
Prométame que usted va a ir a leer lo que pasó en esas casas. A detalle. Pero le estoy dando algo muy general. Pero imagínese Cornelio, un centurión romano. Sería como hoy un general en el ejército. Y que él diga, voy a prestar mi casa para que se predique la palabra. Eso es como el día de hoy. Que abra las puertas de su casa. Y uno dice, ala, y es militar, sí. Y cree en Dios y teme. Y dispone sus recursos, no solo teme. ¿Me explico? Entonces, tenemos otra casa. La casa de ninfa. Yo sé que usted ni la Biblia menciona mucho de la ninfa, como la Tabita. ¿Se acuerdan de la Tabita? Ninfa, eso está en el libro de Colosenses capítulo 4, 15. Cuando Pablo está despidiéndose y manda saludes y menciona a Ninfa, la iglesia que está en su casa. Ninfa también aparentemente que era una mujer que vivía en la Odisea, era una mujer que tenía recursos. ¿Por qué dicen los estudiosos que esta mujer era pudiente? Ustedes han leído en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 sobre la iglesia de la Odisea. ¿Lo han leído? Dice que era una iglesia billetuda, pero que no tenía, que estaba muerta, ¿se acuerdan? Entonces, por esas características, asocian que esta mujer, que fue la que abrió las puertas de su casa para que esa iglesia se plantara, parece que tenía recursos. Y también era una mujer que fue clave para que el evangelio se propagara. Entonces, cuando vamos a ver historia y menciona a la iglesia que está en su casa, Onésimo, a la iglesia que está en su casa, y empieza a mencionar, nos damos cuenta que la iglesia no creció por los templos. ¿Por qué creció? Porque se reunía ¿dónde? En las casas. En las casas. Hay personas que nunca van a venir aquí, pero va a llegar a su casa. Y hay personas que van a estar aquí que quizás nunca llegan a una casa, pero las dos cosas funcionan para que la iglesia se propague. Amén. ¿Estamos aprendiendo? La casa de Filemón, Filemón capítulo 1, versículo 7, ¿saben dónde está ese libro? Dice, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Jesús, junto a nuestro hermano Timoteo, le escribo la carta a Filemón, nuestro amado colaborador, y a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que está en su casa. Este Filemón, cuando nosotros vemos, era un hombre también servidor del evangelio. Era un hombre que ayudó a Pablo y que Pablo conoció un sirviente en la cárcel que se llamaba Onésimo y lo manda de regreso para que tenga de él misericordia, porque Onésimo se convirtió al Señor en la cárcel con él y que ahora lo manda a ayudarle a él porque sabe que Filemón era un hombre que amaba a Dios y que era capaz de recibirlo y perdonarlo para que sirviera con él ahora en su casa. Entonces, cuando usted ve todas estas historias, Pablo tenía gente por todo lugar donde se reunían en las casas, gente clave. Cuando Pablo iba a una ciudad, se quedaba ahí posando en esas casas, trabajaba y predicaba. Ese era su trabajo. Timoteo, Tito, todo lo que usted ve que anduvieron como misioneros, eran hombres que se reunían en las casas para enseñar. Hay una historia que yo se la mencioné en el libro de los Hechos, de un hombre que cuando Pablo estaba predicando se duerme, Tiquico. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué es Tiquico? Dice que se durmió y se cayó y murió, y después Pedro oró por él, Pablo. Pero algo que dice ahí, déjenme ver si encuentro el versículo porque me estoy acordando de él. Lo que le quería decir es que dice la Biblia, tal vez me lo busca usted, que Pablo era un hombre que disertaba largamente. O sea, Pablo se extendía predicando. Eran las 12 de la noche, dice, y él seguía dándole.
Y nosotros aquí con 40 minutos ya está usted. No, Pablo disertaba largamente. Y este hombre, dominado por el sueño, como muchos de ustedes que están ahí, se durmió y bum, bum. Gracias a Dios no está a la orilla de una ventana usted, porque si no se me desnucara. Pero imagínense clase de hambre de esa gente que escuchaban predicar a estos hombres largas horas. Yo no estoy diciendo que voy a predicar largas horas, pero para que tengamos una idea. Se reunían en las casas tal vez 6 de la tarde y eran 12 de la noche y el hombre seguía predicando. Tampoco estoy diciendo que haga eso usted en las casas que le presten, si no, no le van a apretar la casa otra vez. 10, 11 de la noche saliendo como que fuera vigilia. Porque no es el propósito de esa reunión, no es vigilia, es ir a enseñar, como la sinagoga. Vamos a ir a aprender. Y obviamente también a hacer coinonía. Entonces eso pasa para que tengamos una idea. Y la última casa que menciono para aterrizar el mensaje y después cerrar, la casa de Priscila y Aquila. Estos sí son más conocidos. En Hechos 18, y le doy siempre los versículos, 1 Corintios 16, 19, mencionan cómo Pablo se encuentra después de salir de Roma a Priscila y Aquila en Corintos, debido a la ley que todos los judíos fueron dispersos. Entonces ellos tuvieron que salir de Italia y agarrar para Corinto, Grecia. Entonces se encuentra con Pablo y como ellos tenían el mismo trabajo, lo han leído, ¿verdad? Bueno, se los cuento. Ellos hacían carpas y Pablo también. Entonces, y aparte eran judíos creyentes y se establecen en Corinto y empiezan a predicar en la casa de Priscila y Aquila. Y trabajaban haciendo carpa, predicaban. Luego Pedro se va con ellos a Éfeso. Eso está en el libro de los Hechos. Y ahí se quedan un tiempo trabajando y predicando. Pero ¿qué pasa? Pablo se va, tiene que ir a otro lado y Priscila y Aquila se quedan con la iglesia de Éfeso, trabajando en el discipulado. Ahí usted va a leer que lleva un hombre llamado Apolo y que ellos le enseñan porque ellos conocían el bautismo de Apolo, conocía hasta el bautismo de Juan, y usted lee la historia. Pero ¿qué voy con todo esto? Era una asociación, un trabajo, éramos amigos. Vos tenés tu casa, ahí llego, ahí nos reunimos, trabajamos juntos, pero también predicamos. Esa era la dinámica de la iglesia. ¿La ve o no la ve? No era tan como hoy, mirá, solo en el templo y ahí nos vemos. No, era una dinámica de relación y familias. Trabajamos para subsistir, pero trabajamos por las cosas del reino. Todas las cosas iban de la mano. Y usted ve la historia de estos apóstoles, de Pablo, de Tito, de Timoteo, cómo se levantaron personas claves y abrieron las puertas de su casa para que esta iglesia creciera. Tuve que decírselo así, pero estoy seguro que usted va a ir a leer todos los versículos que le di. Ahí están en las casas las iglesias. Era la forma en que la iglesia se reunía. Y por la persecución, como les mencionaba el domingo pasado también, en otros países que hoy vemos en día, ellos se reúnen escondidos en las casas. Es la misma dinámica. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? De esos lugares, esos países donde es prohibido, donde te matan por la fe, la iglesia está creciendo más. China, la iglesia está creciendo impresionantemente. Imagínese usted, necesitamos una presión así para crecer nosotros. Parece que sí. Porque como decía al principio, no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de podernos reunir. No nos damos cuenta. Pero esa es la dinámica de la iglesia. Las puertas de tu casa, vos les invitás a las personas, vamos a hacer reunión, cuesta que lleguen. Pero no vamos a cansarnos, como dice la Escritura, de hacer el bien. Y este día, tanto el domingo pasado como este domingo, mi intención era tocar tu vida de parte del Señor y hacerte ver que cuando uno abre las puertas de su casa, es bendecido. Y vuelvo a lo que le estaba contando que no terminé. Cuando tuvimos ese grupo, empezamos a servirle a Dios. ¿Y sabe qué? Gente que le servíamos nos pagaba mal. Gente que le servíamos salía hablando. Gente que le ayudábamos. Eso es parte, porque usted quiere decir, ay no, pastor, si la gente... Sí,
va a haber gente que le hace cara, va a haber gente que le paga mal, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a haber. Aquí ellos también lo vivieron. No crea que todo fue color de rosa. Ahí habla de que Demas lo abandonó, de que el carcelero le hizo la vida imposible. Otro carcelero que habla ahí en Filipenses, de que no recuerdo el nombre, fulano y mengano me hicieron mal. Él habla de todo eso. Si usted lee la Biblia, también tuvieron personas que quisieron estorbarles al trabajo. Eso es parte de lo que vamos a lidiar. No crea que porque los hermanos que vienen son lindos todos. No, hay unos hermanos que son bien especiales, que son los que necesitamos para pulirnos en el carácter. Lindo es amar al que te hace bien. Y uno crece impresionantemente, aunque usted no lo crea. Y fuimos muy bendecidos cuando abrimos la puerta de nuestra casa. Desde que entramos hasta que nos fuimos, incluso nosotros de ahí se multiplicaron no sé cuántos grupos. Entonces, nos vamos a encontrar cualquier tipo de situación, pero no va a ser comparado con lo que Dios bendice por servirle a Él. Amén. Esas cosas son materiales, pasajeras, pero lo que uno recibe del Señor es impresionante. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y espero en el Señor que pueda abrir el entendimiento de todo lo que estamos aquí y los que puedan escuchar este mensaje después, para que puedan entender que Dios quiere entrar a tu casa y hacer un cambio, hacer un milagro. Amén. Padre, gracias te damos, Señor bendito. Tu palabra es vida, es espíritu, es verdad. Y cuando nosotros la ponemos por obra y la traemos a aplicarla en nuestra vida, Señor, ella da frutos impresionantes. Oro por cada hogar donde hay una casa de refugio hoy y por aquellas que en su corazón van a disponer a hacerlas, para que tu palabra llegue y que así como ella misma dice, no vuelva vacía, Dios, sino que toque vidas, cambie corazones, restaure familias, matrimonio. Y sabemos que no es sencillo, Padre, pero que la gente crea, que se entregue, así como cuando estos hombres escuchaban y decían, se bautizaron, obedecieron, escucharon el mensaje y dieron pasos. Que seamos así como estos creyentes, Señor, que escuchan el mensaje y lo ponen por obra. Es la única forma de poder ver los frutos. Bendigo a cada hombre y mujer aquí que representa un hogar. Bendigo cada familia, Señor, que representa generaciones, para que tu palabra llegue a esos hogares, las puertas sean abiertas, la luz llegue, la salvación llegue, que es sobre todo lo más importante. Te bendigo en esta mañana y oro para que tú también, que tal vez no tienes tu casa, pero sientes servirle al Señor en una casa, te puedas activar y poner el don que Dios te dio para enseñar, para servir, para cantar, para lo que sea, y puedas llevarlo a esos hogares donde la gente necesita escucharte. Y así como la palabra dice, cada uno, según el don que le haya dado el Señor, ministrelos a sus hermanos, póngalo al servicio de los demás, porque es la única manera, Señor, de que la iglesia crezca y que nosotros seamos bendecidos. Te bendigo en esta mañana y oro para que también, si tú no has tomado una decisión de obedecer, de convertirte, de seguir al Señor, de entregarle tu vida a Él y convertirte en un discípulo, esta mañana yo te pido donde estás ahí, si quieres levantar tu mano o ahí donde estás, hacer una oración donde tú le digas, Dios te bendiga, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero comprometerte. Quiero comprometerme, quiero hacer lo que esta gente hacía, quiero caminar en este propósito eterno. Oro para que tú me perdones, Señor, dile, si he fallado de aquí atrás en mi vida, hoy quiero hacer las cosas diferentes. Dame la oportunidad de servirte. Creo, Señor, que tu Hijo trae salvación y luz. Creo que tu Hijo trae vida. Y creo que la cruz hoy me redime, la sangre me redime. Y hoy soy sellado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.